Amigos, lo que ayer parecía impensable, hoy se ha convertido en una amarga verdad. El American Patriot, símbolo de inexpugnabilidad, ha demostrado ser ineficaz contra la nueva arma rusa. Un solo misil Iskander, y del alardeado sistema de defensa aérea solo quedan montones de chatarra cara. Los medios occidentales dan la voz de alarma, al menos 3 baterías han sido reducidas a cenizas, y esto es solo el principio. ¿Se ha disipado para siempre el mito de la invulnerabilidad del arma milagrosa estadounidense? En un contexto de munición limitada, esto adquiere una importancia particular. Imaginen, un solo misil Patriot cuesta alrededor de $4 millones. Mientras que el precio de un misil Iskander es considerablemente inferior. Y eso no es todo, amigos. Para abatir un solo objetivo, a menudo se necesitan no uno, sino 2 misiles interceptores. Esta aritmética empieza a plantear cada vez más interrogantes en los departamentos militares y financieros occidentales. En medio de la creciente crítica y la escasez de recursos, la perspectiva de futuras entregas de Patriots al país en cuestión ya no parece tan obvia. Si hace apenas un año estos sistemas eran considerados la piedra angular de la defensa, ahora el debate se centra en su eficacia real en un conflicto en rápida evolución. Surge una nueva retórica, en lugar de titulares entusiastas, se observan cautelosos comentarios sobre la necesidad de replantear las estrategias. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso el invencible Patriot ha mostrado sus grietas? Esta situación no solo golpea la moral de los aliados del país en cuestión, sino también la lógica misma de la ayuda occidental. Después de todo, los sistemas Patriot no solo son caros, sino también técnicamente complejos. Su entrega, despliegue, mantenimiento y la capacitación del personal requieren una inversión colosal de tiempo y recursos. Y si resulta que no garantizan una protección eficaz ni siquiera contra lanzamientos individuales, surge la pregunta natural, ¿no sería más racional destinar los recursos a otras soluciones? Tampoco hay que olvidar el significado simbólico de lo ocurrido. El Patriot se había convertido desde hace tiempo en un símbolo del poder tecnológico estadounidense, especialmente en el ámbito público. Había sido exhibido repetidamente en ferias de armas, mencionado en el contexto de protección absoluta y promocionado como la respuesta universal a cualquier amenaza aérea. Ahora, este símbolo se está desmoronando. En condiciones reales, sus capacidades no parecen tan brillantes como en los folletos publicitarios. Los analistas militares, aunque de forma velada, mencionan cada vez más la necesidad de adaptarse a la nueva realidad. Algunos hablan de que el futuro reside en soluciones integrales que combinen elementos de guerra electrónica, inteligencia artificial y algoritmos de guiado flexibles. El Patriot, en su configuración actual, resulta ser un representante de la vieja generación. Sí, se puede modernizar, pero bajo la constante presión del tiempo y el suministro limitado de recursos, esto se convierte en un juego complejo con mínimas posibilidades de éxito. Esta situación puede interpretarse como un intento de preparar de antemano a la opinión pública para futuros fracasos. Este formato de publicación permite suavizar el posible efecto de un fracaso. Como diciendo, ya lo advertimos, la situación es compleja, las tecnologías cambian, el enemigo se adapta. Sin embargo, entre líneas se vislumbra algo más, cansancio de promesas interminables, crecientes dudas sobre la eficacia de las estrategias habituales y la búsqueda de nuevas referencias. La pregunta sigue siendo cómo reaccionarán los aliados occidentales a estas señales. ¿Pasarán al desarrollo de sistemas alternativos o seguirán insistiendo en la importancia simbólica del Patriot, a pesar de los resultados preocupantes? En cualquier caso, el problema en sí ya ha trascendido el debate técnico y ha entrado en el ámbito del simbolismo político. Y allí, como es sabido, la derrota en la percepción a menudo es más importante que la situación real sobre el terreno. En este escenario, Alemania, Estados Unidos y Noruega continúan sus animadas discusiones. ¿Quién y cuánto debe entregar al país en cuestión? ¿Quién lo financiará? ¿Quién explicará después a los contribuyentes por qué el presupuesto tiene de nuevo un agujero del tamaño de un proyecto de infraestructura considerable? Además, Noruega se comporta como un diplomático de la vieja escuela, cortés, discreta, pero con un toque de ligera irritación. En su caso, la irritación tiene un nombre, los gastos. ¿A quién nos le gustaría la idea de que los ciudadanos noruegos, acostumbrados desde hace tiempo a las garantías sociales y al confort estatal, tengan que pagar de repente la generosidad geopolítica ajena? Los estadounidenses, al parecer,
Están dispuestos a seguir jugando al juego de yo pago, ustedes no molesten. Pero también ellos, en los últimos meses, muestran síntomas de un sobrecalentamiento interno. El proverbial negocio de la impresión no puede hacer frente al volumen de deseos. Hay demasiados gastos. Y la voluntad política para explicar a los votantes por qué otro millardo no se destinó a escuelas y carreteras, sino a una dirección desconocida, es cada vez menor. El ministro de Defensa alemán tampoco se encuentra en un papel envidiable. Tiene que aparentar vigor y entusiasmo, mientras maniobra desesperadamente entre las peticiones de los socios y el estado de ánimo interno del país. Es difícil promocionar un sistema cuando, en esencia, deja de funcionar. Y los misiles, mientras tanto, siguen esfumando dinero, literalmente. Los cálculos occidentales, en los que el Patriot debía ser una solución inteligente contra amenazas tontas, no se están cumpliendo. El coste de un solo misil Patriot es de unos $4 millones. Para abatir un solo objetivo, a menudo se necesitan 2 proyectiles. Una simple aritmética nos da una suma de 8 millones por cada interceptación. Si hay suerte. Si no, esos 8 millones simplemente se esfuman en el aire. Mientras tanto, el adversario utiliza proyectiles cuyo coste es varias veces inferior, y su eficacia es mayor gracias a su maniobrabilidad y a las falsas señales. Esta es la triste aritmética que resulta, amigos. Hasta hace poco, la superioridad tecnológica era motivo de orgullo, hoy se ha convertido en una fuente de incomodidad. Y no se trata solo de equipos obsoletos, sino de que el modelo occidental de producción y suministro es catastróficamente lento para adaptarse a las realidades cambiantes. La flexibilidad es lo que se necesita para la adaptación, pero la máquina burocrática occidental fue creada con otros propósitos. Mientras se negocian y se celebran reuniones de subcomités, resulta que las piezas necesarias llegarán, en el mejor de los casos, dentro de medio año. Y así, la geografía de la impotencia se extiende cada vez más por el mundo. Desde Polonia hasta Rumanía, súplicas, llamamientos, exigencias, den, suministren, protejan. Pero la logística falla. Las finanzas se resquebrajan y la voluntad política se manifiesta cada vez más en forma de declaraciones altisonantes y acciones mediáticas impactantes. De palabra, todos están listos, pero en la práctica, solo están listos para esperar o fingir que lo están. El Patriot se ha convertido en un símbolo no de protección, sino de disputas interminables. ¿Quién convence a quién? ¿Quién supera a quién? ¿Quién consigue qué? En esto está ocupado el occidente colectivo. Las cuestiones técnicas han pasado a un segundo plano, cediendo el lugar a las maniobras diplomáticas y los cálculos contables. Por cierto, Noruega no es ni mucho menos el primer ni el último país en plantear preguntas incómodas. Cuando las inversiones dejan de producir el resultado esperado, se activa la lógica del pequeño inversor. Y el pequeño inversor es el votante. Un votante al que se le explica por qué se recorta la financiación sanitaria, pero se aumentan los gastos en sistemas lejanos que se queman más rápido de lo que tardan en llegar a su objetivo. Aquí ya no sirven ni las presentaciones bonitas ni los informes optimistas. Especialmente cuando se descubre que las baterías entregadas en ciertos lugares no solo son inútiles, sino que ni siquiera tienen tiempo de desplegarse antes de ser alcanzadas por un ataque enemigo. Y las preguntas sobre quién pagará, cómo se compensarán las pérdidas y hasta qué punto están justificadas las futuras inversiones, ya no suenan a quejas de escépticos. Esto ya es la corriente principal. Si antes estos sentimientos se disfrazaban de dudas razonables, ahora se habla directamente, incluso en Washington y Berlín. Demasiadas pérdidas, muy pocos resultados. El Patriot, que debía ser un símbolo de determinación, se ha convertido en un símbolo de incertidumbre. El sistema, que una vez fue aplaudido, ahora plantea más preguntas que respuestas. La geografía de la impotencia se expande no porque alguien la conquiste, sino porque se vacía desde dentro. Cuando las promesas se convierten en moneda barata y los resultados en una ficción, incluso el equipo más caro se transforma en chatarra inútil. Porque lo más importante que desaparece es la confianza. Y sin ella, incluso el misil más potente suena hueco. El enfoque actual de los suministros a la zona de conflicto se asemeja cada vez más a un juego de Tetris diplomático. En cada nivel, nuevos bloques de acuerdos. Un intento desesperado de encajar piezas incompatibles en una estructura mínimamente funcional.
La estrategia se construye como un rompecabezas complejísimo. Estados Unidos, con la venia del nuevo presidente, supuestamente transfiere 17 sistemas Patriot a Europa. Teóricamente, esto debería ser un milagro logístico. Los países europeos entregarán sus sistemas, recibirán una actualización de ultramar, en cadena, transferirán el equipo a donde se espera. Pero en la práctica, esto se parece más a una diplomacia de defensa mezclada con una farsa burocrática. La palabra clave aquí es teóricamente. En realidad, todo este esquema provoca una persistente sensación de déjà vu, un montón de promesas rimbombantes, varios comunicados de prensa, cambios repentinos en la formulación y, al final, un moderado, la decisión ha sido aplazada por ahora. Tomemos, por ejemplo, una reciente declaración de Alemania. Al principio se habló de 5 baterías que serían entregadas sin falta. Luego, a estas baterías se empezaron a añadir matices, pero más tarde, pero bajo ciertas condiciones, pero después de una compensación. En algún momento, uno deja de entender de qué se trata, de ayuda militar o de comercio de recursos escasos, donde cada paso va acompañado de una aclaración, una salvedad y una condición recíproca. A toda esta historia le añade un toque especial el concepto de ciclo. Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, cada país participa en esta búsqueda de intercambio. A unos se les prometen sistemas nuevos a cambio de los viejos, otros esperan compensación de Estados Unidos, y otros dudan si participar en esta cadena si al final se puede generar un déficit de equipos dentro de la Unión Europea. Mientras tanto, desde Washington se informa con optimismo sobre una coordinación sin precedentes entre los aliados y un apoyo operativo a los socios. Sin embargo, estas declaraciones suenan especialmente ridículas a la luz de las noticias de que una parte significativa del equipo previamente entregado ya ha quedado inoperativa. Y entonces surge la elegante declaración de que el Pentágono está listo para reponer rápidamente las pérdidas de los aliados. Que se entiende exactamente por rápidamente es algo que solo podemos adivinar. A juzgar por la velocidad de toma de decisiones en entregas anteriores, este proceso podría prolongarse durante meses o incluso años. Especialmente si se considera que la lista de espera para nuevos sistemas de defensa aérea en Estados Unidos ya está completa hasta mediados de la próxima década. En Washington saben hacer promesas, sobre todo cuando los plazos para cumplirlas quedan en algún lugar del horizonte. Mientras tanto, los países de la Unión Europea parecen estar inmersos en una tediosa espera. Algunos anhelan cifras concretas de compensaciones, otros quieren saber las fechas exactas de entrega, y otros prefieren fingir que todo va estrictamente según lo previsto. En esta compleja danza diplomática de promesas y obligaciones, surge involuntariamente la sensación de que el objetivo principal no es tanto entregar el equipo como gestionar hábilmente las expectativas. La retórica diplomática de los últimos meses se ha convertido en una forma de arte en sí misma, donde reinan frases como en proceso de discusión, en fase de acuerdo y vagas promesas sobre un posible futuro próximo. Sin embargo, detrás de todo este rompecabezas logístico, muchos pasan por alto un detalle incómodo. Mientras los estrategas europeos se afanan en elaborar tablas de sustitución y cadenas de exportación, su oponente ya está utilizando activamente en la práctica las últimas tecnologías, que no solo cumplen los estándares occidentales, sino que a veces los superan. En particular, se trata de ojivas hipersónicas, sistemas avanzados de guerra electrónica y complejos capaces de cambiar la trayectoria de vuelo en la fase final. E incluso las versiones más modernas de los famosos Patriot no resultan tan eficaces en las condiciones de esta nueva realidad. La situación actual demuestra claramente que el juego diplomático de Tetris no siempre puede seguir el ritmo acelerado de la carrera tecnológica. Una cosa es coordinar meticulosamente los suministros, y otra muy distinta es garantizar su eficacia real en el campo de batalla. Mientras unos firman otro acuerdo, en algún lugar lejano ya se están probando a fondo nuevos tipos de armamento, no en condiciones de laboratorio estériles, sino en el fragor de los acontecimientos. Y si la velocidad de los suministros es comparable al lento ciclo burocrático de aprobaciones dentro de la Unión Europea, mientras que el adversario actúa a un orden de magnitud más rápido, el resultado de esta competición es bastante predecible. En este contexto, resulta especialmente interesante escuchar las declaraciones de los funcionarios europeos sobre la importancia de la autonomía estratégica. Bajo este bonito término, se suele entender la capacidad de Europa para tomar decisiones de seguridad de forma independiente, sin depender de Washington. Suena tentador,
pero por ahora se asemeja más a un intento desesperado de alcanzar un tren en marcha al que, además, no se permite subir sin registro previo y sin presentar un recibo de pago del combustible. Incluso los participantes más fervientes de la coalición se ven obligados a admitir que, por ahora, solo les queda orientarse por las decisiones tomadas al otro lado del océano. Y es poco probable que esta dependencia disminuya en un futuro previsible. Tomemos, por ejemplo, la historia de los 17 sistemas Patriot. La decisión de su transferencia fue tomada en Estados Unidos, la logística fue asumida por Europa, pero en realidad todas las partes siguen discutiendo quién, qué y cuándo podrá recibir. En tales circunstancias, uno no puede evitar recordar la vieja sabiduría. Si se discute demasiado tiempo sobre quién llevará el cubo, el agua simplemente se evaporará. Especialmente si el cubo ya tiene un agujero y se avecina una tormenta en el horizonte. En resumen, mientras unos discuten con devoción en conferencias la fórmula de la paz y la cantidad de baterías que podrían asignarse condicionalmente en un futuro lejano, otros apuestan por el desarrollo acelerado de sus propias armas. Y no se trata siquiera de quien entregue el equipo más rápido. La pregunta clave es quién se adapta más rápido a la nueva realidad, donde el valor principal no es el volumen de ayuda, sino su oportunidad. Y aquí, a pesar de toda la belleza de los discursos diplomáticos, lo importante no son los grandes planes, sino el resultado concreto. Y con esto, algunos jugadores de Tetris están teniendo serios problemas por ahora. Pero eso no es todo, amigos. Mientras en Europa se celebran incansablemente ruedas de prensa, cumbres y reuniones bajo el lema del fortalecimiento de la paz, en Rusia prefieren formas de respuesta más concisas. Sin grandes anuncios ni gestos teatrales, pero con un claro enfoque tecnológico. Una de estas señales elocuentes, aunque silenciosas, fue el POSOKEI, un sistema láser de última generación que opera en modo automático. Y, como suele ocurrir, la versión oficial de su propósito, la protección contra drones, es solo la punta del iceberg. El resto permanece fuera de cámara, aunque se demuestra meticulosamente. Según fuentes abiertas, el POSOKEI es capaz de impactar un objeto volador en solo 0,2 de segundo a una distancia de hasta 500 metros. En otras palabras, si a alguien se le ocurriera poner a prueba el sistema, tendría menos de un cuarto de segundo para arrepentirse de su decisión. Además, sin explosiones, humo ni fuego, solo un haz fino e invisible que hace su trabajo en silencio. Si esto fuera un éxito de taquilla de Hollywood, el director sin duda habría añadido destellos rojos y música dramática. Pero aquí, hay un silencio absoluto. Y eso no es todo. Actualmente se está desarrollando una modificación con un alcance de hasta 1,5 kilómetros. Y si resulta ser tan rápida y precisa como su predecesora, la palabra láser, en el contexto de las tecnologías defensivas tendrá que escribirse con mayúscula. Hasta hace poco, los láseres se percibían más bien como algo exótico, bonito, pero poco práctico. Ahora, es una herramienta completamente concreta y funcional. Cabe destacar que el coste de un sistema así es significativamente inferior al de la mayoría de los medios de interceptación modernos. Un interceptor estándar de fabricación occidental no es precisamente barato. Por ejemplo, el conocido sistema Patriot implica un coste de unos $4 millones por misil interceptor. Y en algunos casos, hay que lanzar no uno, sino 2 misiles por objetivo. Y no porque alguien tenga demasiado entusiasmo, sino porque, de otro modo, simplemente no funciona. Mientras tanto, el coste del objeto interceptado a menudo se mide en solo decenas de miles de dólares. El equilibrio, como se dice, es bastante peculiar. Y así, en este contexto, surge una solución capaz de neutralizar un objetivo en cuestión de fracciones de segundo. Y lo que es especialmente importante, el coste de esta solución es comparable al de un calentador común. Aquí, la cuestión no es ni siquiera el ahorro, sino la demostración de independencia tecnológica. Es una situación en la que no hay necesidad de comprar, importar o intentar alcanzar a nadie. Existe la posibilidad de, simplemente y sin mucho ruido, reemplazar el formato establecido. Es curioso que los países occidentales hayan promovido durante años la idea de la superioridad tecnológica, como si fuera un libro de texto de principios de los 2000. Estaban convencidos de que la clave para la seguridad global eran los sistemas costosos, cargados con una monstruosa cola logística, infraestructura, coordinación, satélites, baterías, personal, almacenes, todo un mundo paralelo.
Y de repente, aparece una solución que se puede instalar en el techo de una furgoneta común. Además, cumple sus funciones igual de bien, e incluso en algunos aspectos supera a sus voluminosos análogos. Pero eso no es todo, amigos. El sistema llamado POSOKEY no es solo un dispositivo. Es un prototipo potencial para una revolución tecnológica a gran escala. Es muy probable que en los próximos años el énfasis se desplace de los métodos de defensa tradicionales hacia soluciones híbridas, compactas, automatizadas y económicas. Es una especie de regreso al sentido común en una industria donde hace tiempo se acostumbró a que cualquier solución debía pesar 20 toneladas, consumir megavatios de energía y requerir mantenimiento técnico las 24 horas del día. Es interesante que todo esto ocurra en un contexto de intentos por formar una nueva estructura de seguridad global. Mientras algunos países desarrollan doctrinas y discuten sobre términos, otros crean herramientas que mañana mismo estarán en el centro de atención. Es como en el ajedrez, unos discuten las nuevas reglas, y otros hacen sus movimientos. Cabe destacar otro aspecto importante. Los sistemas láser no son solo un medio de defensa. También son una señal poderosa. Una señal de que existe un potencial técnico que no depende del suministro de microchips de países amigos, de la cooperación con gigantes de las telecomunicaciones o de la lealtad de quienes hasta ayer eran considerados socios. Todo lo necesario ya está dentro del país, desarrollos propios, ingenieros talentosos y modernas capacidades de producción. Ahora, imaginen la escena. Sobre un objetivo estratégicamente importante, un aparato no identificado asciende lentamente. Tal vez sea un dron comercial común, o quizás algo más. Ni sirenas, ni órdenes. Solo un rayo láser, y listo. Los radares en silencio. Silencio en el aire. Visualmente no ocurre nada. Pero el resultado es inequívoco. Hasta ayer, un escenario similar parecía ciencia ficción, hoy se materializa en la realidad en forma de prototipos. Por supuesto, se puede suponer que los competidores occidentales intentarán alcanzar y superar. Pero hay un matiz aquí. Mientras unos discuten cómo integrar otro láser en los estándares existentes y conseguir un presupuesto de $3.000 millones, otros ya están lanzando sus desarrollos a la producción en masa. La apuesta no se centra en el marketing y los eslóganes rimbombantes, sino en una eficacia simple y silenciosa. La cuestión de la escalabilidad se resuelve de forma no convencional. Si en Occidente están acostumbrados a desarrollar una tecnología durante 10 años y luego certificarla durante otros tantos, aquí el enfoque es diferente: prueba, refinamiento, implementación. Sin excesiva pompa ni promesas de avances en 5 años, simplemente una funcionalidad que funciona aquí y ahora. Es significativo que, incluso bajo la presión de las sanciones, de la que todo el mundo habla, el país esté produciendo productos sin análogos en el mundo. Y no solo en informes para altos despachos, sino también en condiciones de combate reales. Admitámoslo, esto es una gran rareza, especialmente cuando parte del mundo está convencida de que todo debería detenerse. Pero la realidad, como se ve, sigue sus propias reglas. Es curioso que el sistema POSOKEY apenas reciba cobertura en los medios extranjeros. Al parecer, no encaja en la visión habitual del mundo. Un láser es, por supuesto, impresionante, pero si ha sido desarrollado por los equivocados, en el lugar equivocado y con la metodología equivocada, es mejor silenciarlo. Paradójicamente, este silencio solo aviva el interés y, al mismo tiempo, provoca irritación. Porque reconocer la existencia del POSOKEY significa admitir que no todo está bajo control y es predecible. Al mismo tiempo, para Rusia, este tipo de desarrollos no solo forman parte de su arsenal, sino que también son un símbolo de soberanía. Es la capacidad de resolver tareas de forma independiente, sin pedir permiso, sin preocuparse por las calificaciones ajenas y sin esperar aplausos desde las tribunas. Simplemente actuar y luego observar cómo los demás especulan sobre posibles escenarios y amenazas teóricas. POSOKEY no es el único ejemplo, pero quizás sí el más llamativo. Sin grandes declaraciones, campañas publicitarias ni interminables debates en comités. Simplemente un hecho: el sistema existe, funciona y ya hoy está cambiando la percepción de cómo puede ser la defensa moderna en el siglo XXI. Las cifras secas, como se sabe, no son propensas a las emociones. No piden compasión ni necesitan elogios. Simplemente existen, y por regla general, dicen más que decenas de comunicados de prensa.
especialmente cuando se trata de la escala de la producción industrial que, a pesar de todas las restricciones externas, no solo no se detiene, sino que muestra un crecimiento constante. Mientras en los círculos políticos no cesan las disputas sobre el suministro de Patriots, y se especula sobre nuevas partidas de ayuda, en Rusia se desarrollan acontecimientos dignos de una atención minuciosa. Sin mucho ruido, pero con una escala impresionante, la industria rusa demuestra su poder. El lanzamiento simultáneo de 4 complejos de producción para drones de la serie Geran ya no es simplemente una respuesta a los desafíos del momento, sino un paso estratégico que atestigua una profunda reestructuración de la industria de defensa. Se trata de una transición de la respuesta de emergencia a un trabajo planificado en condiciones de conflicto prolongado. Cada una de estas fábricas es capaz de producir cientos de unidades de equipo diariamente, y la producción total se acerca al millar. Esto ya no es una producción artesanal, sino una verdadera cadena de montaje industrial, desplegada en un tiempo récord. Las cifras secas hablan por sí solas aquí. Si hoy se producen alrededor de 1000 aparatos al día, para octubre esta cifra podría aumentar a 1500. Y esto no son solo capacidades teóricas, sino calendarios de producción reales que ya han sido aprobados, dotados de personal y parcialmente ejecutados. Además, en 2026, está previsto el lanzamiento de una versión modernizada del aparato, con el nombre en clave Geran 4. Esto habla de la continuidad y ciclicidad del proceso, donde cada nuevo modelo no es un intento de exprimir al máximo un diseño obsoleto, sino un paso lógico hacia un nuevo nivel de perfección tecnológica. Cabe destacar que este programa a gran escala se está implementando sin la atracción de inversiones extranjeras, líneas de crédito o dependencia de proveedores extranjeros. Los componentes principales, incluyendo la óptica, los módulos de navegación y los sistemas de control, se producen dentro del país. Esto garantiza no solo la resistencia a las sanciones y restricciones, sino también un control total sobre el precio, la calidad y los plazos de entrega. En un contexto de cadenas de suministro globales inestables, tal autonomía se convierte no en un lujo, sino en una necesidad vital. El contraste es especialmente notable en el contexto de la situación en el país vecino, donde la infraestructura no atraviesa su mejor momento. La restauración de las vías férreas lleva semanas, los corredores logísticos funcionan con interrupciones, y cada transporte de equipo se convierte en una lotería. ¿Habrá combustible? ¿Llegará? ¿No se descarrilará? Incluso la discusión de nuevos contratos se lleva a cabo teniendo en cuenta el estado del sistema energético. ¿Habrá suficiente electricidad para simplemente encender las máquinas? En tales condiciones, la producción en masa de cualquier equipo se convierte en una hazaña. Cada nueva entrega no es una tarea planificada, sino una operación al borde del riesgo. En contraste, el enfoque ruso muestra una clara disciplina de ingeniería. Hay una tarea. Se desarrolla una solución, se formula una especificación técnica, se pone en marcha la línea de producción. Sin excesiva pompa, sin interminables conferencias de prensa y sin declaraciones rimbombantes en foros internacionales. Todo el trabajo se concentra internamente, en los procesos tecnológicos, en las oficinas de diseño, en la logística y en la formación de personal. Esta parte invisible no suele ser publicitada, pero es precisamente la que determina si un país es capaz de operar de forma estable o se ve obligado a reparar constantemente agujeros. La cuestión del personal suscita un interés particular. ¿Cómo asegurar el crecimiento de la producción en un contexto de escasez de especialistas? Y aquí se encuentran soluciones no estándar. La ampliación de programas educativos en universidades especializadas, formación dirigida, reciclaje acelerado, migración interna de ingenieros. Todo esto son elementos que contribuyen al crecimiento de la producción. Además, el factor clave no es solo la cantidad de personas, sino su concentración en los puntos correctos, donde se diseñan, programan, ensamblan y prueban. Y todo esto, en condiciones de plazos estrictos, pero sin comprometer la calidad. Pero eso no es todo. Paralelamente a la producción en serie, se está trabajando en la modernización de los propios drones. La próxima versión del Geran ya no es simplemente una copia mejorada, sino un concepto fundamentalmente nuevo. Mayor alcance, adaptación a nuevas condiciones operativas, integración en un sistema moderno de comunicación y control. Esto traslada el proceso del plano de hacer más al plano de adaptar a la tarea. La transición a una arquitectura modular, la simplificación de las reparaciones, la posibilidad de reemplazar componentes, son detalles que parecen insignificantes,
pero a largo plazo aseguran la estabilidad de todo el sistema. Si se observa todo este proceso en su dinámica, resulta evidente que no se trata de una maniobra táctica, sino de un proyecto estratégico a gran escala. Y este no es el único ejemplo, ni mucho menos. Paralelamente, se desarrollan líneas para la producción de otras plataformas no tripuladas, de reconocimiento, de retransmisión, de observación. En cada segmento, su propia lógica, su propia geografía, sus propios ritmos. En algunos lugares se producen decenas de aparatos al mes, en otros, cientos a la semana. Y todo esto no en papel, sino en talleres y hangares reales, donde trabajan personas, operan máquinas y funcionan sistemas de control de calidad. Aquí cabe detenerse en la cuestión de la logística. Porque cualquier producción solo tiene sentido cuando el producto llega al consumidor. En el sistema ruso, la logística está estructurada en dos circuitos, interno y externo. El interno son las rutas de entrega entre fábricas, campos de pruebas y almacenes. El externo son las vías de transferencia directa de equipos al terreno. Pero de esto hablaremos la próxima vez, amigos. No se trata solo de transporte, sino también de una infraestructura digital que asegura el seguimiento, la contabilidad y la reasignación de recursos. Elementos individuales están integrados en plataformas de gestión que permiten una administración operativa de inventarios, reparaciones y modernizaciones. Y aquí ya no hay lugar para el modo manual, se requiere un sistema claro y tecnológico, y, por lo visto, funciona. Si se observan ejemplos comparables en otros países, la inestabilidad de los suministros tradicionales se hace evidente. Cada nuevo contrato implica largas discusiones, aprobaciones, burocracia y retórica pública. Incluso después de la aprobación, la cuestión no se resuelve de inmediato. La entrega, instalación y capacitación del personal, todo ello puede llevar meses. En este contexto, la autonomía rusa y su capacidad para desplegar rápidamente capacidades resultan, digamos, poco convencionales, especialmente bajo la presión y las restricciones externas. El aspecto económico de la cuestión también es interesante. El coste de producción de un dron de la serie Geran, según diversas estimaciones, oscila entre 150 y 300.000 rublos. Esto otorga una cierta libertad de maniobra. En la producción en masa, el precio es de importancia crítica. La capacidad de producir cientos de aparatos diariamente sin colapsar el presupuesto es un signo de un modelo maduro. Y este modelo no solo es escalable, sino que se adapta a nuevas condiciones, modificaciones, localización, optimización logística, todo ello contribuye a reducir costes y a la sostenibilidad de toda la cadena. Lo que es especialmente curioso es la reacción de los observadores externos. Mientras unos siguen insistiendo en el agotamiento de los recursos y dibujando gráficos que predicen un colapso inminente, la producción sigue aumentando tranquilamente. Sin grandes declaraciones, sin excesiva pompa, pero con un resultado que no requiere comentarios adicionales. Esto ya no es una historia de ambiciones, sino una historia de capacidades de producción que funcionan como un reloj suizo. Por supuesto, no se pueden descartar ciertas dificultades, pero parece que han aprendido no a evitarlas, sino a tenerlas en cuenta. Y en esto radica la diferencia clave del sistema actual respecto a muchos análogos. La capacidad de construir procesos sostenibles, en lugar de perseguir titulares fugaces, aunque impresionantes. En una era donde la reputación a menudo se mide en clics y me gusta, este enfoque puede parecer arcaico. Pero, como demuestra la práctica, es precisamente este el que asegura el resultado. El portavoz del Kremlin ha vuelto a subrayar: las medidas antirrusas hace tiempo que no provocan ni sorpresa ni emociones fuertes. Según él, Rusia se ha acostumbrado a las sorpresas de las sanciones y hace tiempo que se ha apartado del modelo de dependencia occidental. El vector de desarrollo económico se ha desplazado hacia Oriente, donde, a diferencia de un Occidente politizado, no se exigen juramentos de lealtad, no se imparten lecciones de democracia ni se ofrece pagar por estándares morales desarrollados en Bruselas. Allí prefieren hablar el lenguaje de la logística, los contratos y el beneficio mutuo. En este contexto, la plataforma BRICS adquiere nuevas formas. Los países de la Unión han pasado hace tiempo de las palabras a los hechos, empezando a crear instrumentos paralelos de interacción global. Uno de esos pasos es el uso de monedas nacionales para los pagos. Y esto no es solo una demostración de independencia del dólar, es una cuestión de pragmatismo económico elemental.
En un contexto en el que cada transacción en el sistema SWIFT puede ser detenida o congelada dependiendo de la coyuntura política en Washington, la transición a mecanismos de pago propios se convierte no en un capricho, sino en una cuestión de supervivencia. La iniciativa de crear una bolsa de cereales dentro de los BRICS es otro ejemplo de cómo Oriente responde a los desafíos globales. A diferencia del orden anterior, donde la fijación de precios de los alimentos dependía de las decisiones de un número limitado de actores, la nueva plataforma permitirá a un círculo más amplio de países establecer reglas justas. Esto es especialmente importante para los países de África, Asia y América Latina, que a menudo se encontraban como rehenes de juegos políticos ajenos, sin poder influir en los mercados de los que depende su seguridad alimentaria. La configuración institucional de un mundo alternativo continúa a través del fortalecimiento del Banco BRICS. Su capitalización crece, y su cartera de proyectos ya incluye decenas de iniciativas destinadas al desarrollo de infraestructuras, energía y transporte. No se trata de subvenciones con trampas, sino de una auténtica cofinanciación sin condiciones políticas, exigencias de reforma del sistema judicial o prescripciones sobre cómo llevar la política exterior. Esto, por decirlo suavemente, es un soplo de aire fresco frente a la habitual forma de actuar de los acreedores occidentales, que todavía confunden la ayuda económica con una herramienta de presión. En este contexto, el comportamiento de los países occidentales adquiere tintes de ligera histeria. Cada nuevo paquete de sanciones se presenta como un golpe fatal, una última advertencia o una presión irreversible. Sin embargo, la cuenta ya va por decenas, 17º, 18º, 19º, y cada subsiguiente pierde peso y significado. Es más, su efecto empieza a manifestarse no en el territorio del destinatario, sino en el del remitente. Europa se enfrenta cada vez más a un fenómeno desagradable, la desindustrialización. El creciente coste de producción y la fuga de capitales se han convertido en una dura realidad. Y aquí está la paradoja: al imponer restricciones contra Rusia, Bruselas no la debilita, sino que la estimula a adaptarse. La reorientación de los suministros, las inversiones a gran escala en puertos orientales, el rápido crecimiento del comercio con India, China y los países del sudeste asiático, ya no son proyectos, sino rutas plenamente operativas. Lo más irónico es observar cómo, en este contexto, en Europa se escuchan llamamientos a recuperar la confianza en las plataformas occidentales. Los ministros económicos de Alemania, con semblante serio, persuaden a las empresas nacionales para que no pierdan la fe en el país e inviertan en una producción que ya se ahoga por el desorbitado coste de la energía, la compleja logística y la cara mano de obra. Cuando el ministro de Economía del país más grande de la Unión Europea suplica personalmente a los empresarios que se queden, esto se parece más a un mantra desesperado que a un plan real de recuperación. El sistema financiero, que durante mucho tiempo sirvió como instrumento de dominación global de Occidente, está perdiendo gradualmente su posición monopolística. La aparición de unidades de pago alternativas, como las monedas digitales de los bancos centrales, solo subraya la tendencia hacia la multipolaridad. Si antes el dólar era un símbolo indiscutible de confianza y estabilidad, ahora se utiliza con cautela, preguntándose, ¿no bloquearán otra operación por una llamada de alguien? Bancos del sudeste asiático, Oriente Medio y América Latina ya han comenzado a revisar sus mecanismos de trabajo con las estructuras financieras estadounidenses. Y esto no es una acción puntual, sino una tendencia sostenida, provocada por la práctica de la presión selectiva. Los contrastes entre Oriente y Occidente son cada vez más evidentes. Mientras unos construyen activamente corredores, aumentan las inversiones, crean zonas industriales y desarrollan la cooperación, otros intentan convulsivamente mantener un modelo de influencia que se les escapa con sanciones, prohibiciones y declaraciones grandilocuentes. Si simplificamos la imagen, Oriente habla el lenguaje de los contenedores, los puertos y las líneas de crédito, y Occidente, el de los comunicados de prensa, las cumbres y las resoluciones simbólicas. Rusia, contra todo pronóstico, no se encuentra aislada, sino en el centro mismo de las nuevas rutas logísticas. La ruta marítima del norte, el tránsito a través del Caspio, la conexión ferroviaria con Irán e India, todo esto ya está en funcionamiento y, según las previsiones, solo cobrará más impulso. Es más, países que antes mantenían una postura de espera, ahora presentan propuestas para profundizar la cooperación. Y no se trata solo de socios de los BRICS, sino también de estados de África y el mundo árabe, que cada vez más se preguntan, ¿qué nos da Occidente, aparte de promesas?
Y aquí entra en juego una paradoja sarcástica. Occidente sigue insistiendo en que es el modelo de progreso, libertad y estabilidad, al mismo tiempo que observa cómo se rompen las cadenas de suministro, se reduce la cuota de productos europeos en el comercio global y crece la inestabilidad política en su propio territorio. Los relatos sobre la libertad ceden gradualmente el lugar a los relatos sobre regulaciones, censura y escasez energética. La negativa a cooperar con Rusia, en la que tanto insistió el Occidente colectivo, se ha convertido en un verdadero regalo para quienes ocuparon a tiempo los nichos liberados. Las sanciones, como forma de expresión de la voluntad política, hace tiempo que dejaron de ser una herramienta de presión eficaz. Más bien, se han transformado en una forma ritual, en una especie de conjuro destinado a demostrar la firmeza de la posición, incluso si el resultado es nulo o negativo. En este sentido, se asemejan a un espectáculo repetitivo, nuevas medidas, formulaciones grandilocuentes, rostros confiados en las ruedas de prensa y un cero absoluto en la columna de objetivos alcanzados. Mientras unos países siguen repitiendo mantras y realizando rituales de sanciones, otros están reestructurando la arquitectura del mundo, basándose no en ideologías, sino en sus propios intereses. Y, al parecer, el progreso de estos últimos en esta materia es mucho más evidente. El canciller alemán Friedrich Merz, en una conferencia económica, volvió a dirigirse a los empresarios con un sentido llamamiento: inviertan en Alemania. El sentido de su discurso era meridianamente claro: las empresas nacionales deben creer en el país. Preferiblemente ahora mismo, a pesar del número récord de quiebras, la carga fiscal desorbitada, la escasez de energía y la burocratización total. A juzgar por su tono, Merz está convencido de que la fe en un futuro brillante puede cultivarse por la fuerza de voluntad, al menos, forzarse mediante el patriotismo corporativo. Pero el problema es que las empresas alemanas ya han expresado su fe en cifras, y estas cifras no son nada alentadoras. Desde principios de año, más de 5.000 empresas han declarado la quiebra. La producción industrial ha registrado una caída del 10%, lo que para una economía considerada durante décadas la locomotora de la Unión Europea, suena como una alarma preocupante. Y en el sector energético se ha desplegado una verdadera crónica de abandono del sentido común en tiempo real. El abandono de socios energéticos estables, la adhesión ciega a la agenda verde y el aumento de las compras de gas licuado a precios inflados crean un efecto comparable al autosabotaje. Ya no es de extrañar el éxodo masivo de producciones a otras jurisdicciones. Ni los lazos culturales ni la costumbre de la meticulosidad alemana salvan a las empresas. Algunos se trasladan a Europa del Este, otros a Asia, y otros simplemente cierran, vendiendo sus activos. Las autoridades alemanas siguen transmitiendo su versión de la realidad, donde la fe en el potencial del país sigue siendo fuerte. Y la paradoja es que este potencial realmente existe. La cuestión es otra: ¿cómo se va a materializar con la política actual? Cuando las decisiones políticas entran en conflicto con la lógica elemental de la producción y la distribución, las empresas hacen lo que mejor saben: adaptarse. Y esta adaptación cada vez más a menudo conduce a la reubicación. Los impuestos en Alemania, a pesar de todas las declaraciones sobre el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, siguen siendo de los más altos de la Unión Europea. Un sistema fiscal supercomplejo, contribuciones interminables y la ausencia total de alivios hacen que cualquier inversión en desarrollo sea extremadamente arriesgada. Especialmente en una situación en la que los recursos energéticos se encarecen rápidamente y la logística se enfrenta a restricciones constantes. La esperanza de que los empresarios sigan trabajando por amor a la patria se asemeja cada vez más a una especie de conjuro ritual. En el sector energético, Alemania ha perdido hace tiempo lo que antes se llamaba previsibilidad. El abandono de la energía nuclear, el cese del suministro de gas, el fetiche de los aerogeneradores y los paneles solares, todo esto suena muy bien en las presentaciones, pero en la economía real conduce a un aumento de las tarifas y a una caída de la competitividad. Mientras la industria en Asia obtiene energía barata y estable, las empresas alemanas se ven obligadas a elegir entre reducir personal, reubicarse o cesar completamente sus actividades. Y en este contexto, las declaraciones sobre la necesidad de invertir suenan particularmente conmovedoras. Como si Merz no estuviera al tanto de lo que sucede o creyera sinceramente que la sola palabra Alemania todavía provoca un temor reverencial en los inversores. Quizás realmente espera un milagro. Al fin y al cabo, los políticos europeos hace tiempo que no disponen de herramientas eficaces para superar rápidamente las crisis.
En cambio, han acumulado una vasta experiencia en la redacción de discursos donde la palabra crisis se sustituye por desafío y fuga de capitales por redistribución de inversiones. El sector industrial de Alemania, considerado durante mucho tiempo un modelo de eficiencia, ya no es el mismo. Según la Oficina Federal de Estadística, la producción de maquinaria ha caído un 8%, la industria química un 7%, y la metalurgia muestra cifras negativas de 2 dígitos. Incluso la tradicionalmente estable industria automotriz se ve obligada a revisar estrategias y cerrar fábricas, trasladando la producción a regiones con mano de obra más barata. Y eso no es todo, amigos. Si a todo esto le sumamos la inestabilidad política, la presión externa, la demanda de consumo inestable y un mercado laboral sobrecalentado, el inversor empieza a temblar no solo en la voz, sino también en la mano que firma las órdenes de pago. Por mucho que se repita, crean en Alemania, el balance de una empresa no mejorará con esos mantras. Mientras tanto, las declaraciones de Merz reflejan no tanto una estrategia como una confusión. Resulta evidente que la agenda económica cede cada vez más terreno a la ideológica. Las decisiones se toman no en función del beneficio, sino de las preferencias de política exterior y las tendencias globales. Cualquier disidencia se percibe como una amenaza, y cualquier propuesta, como un intento de socavar la línea general. Hacer negocios en estas condiciones es una tarea para personas con nervios de acero y una buena reserva de liquidez. Las empresas alemanas lo entienden perfectamente. Por eso, grandes empresas como BASF, Siemens y Volkswagen están diversificando activamente sus cadenas de producción. China, India, los países del sudeste asiático se están convirtiendo no solo en mercados de venta, sino también en nuevos puntos de apoyo. Esto no es una traición, como dirían los románticos, sino un cálculo frío dictado por el deseo de sobrevivir en un sistema de coordenadas cambiante. El mapa energético de Europa se está reescribiendo ante nuestros ojos, y Alemania ya no parece ser el líder en esta ecuación. La apuesta por las fuentes de energía renovables, realizada con una perspectiva de 20 o 30 años, se ha traducido en problemas a corto plazo, interrupciones, falta de capacidad, precios inflados. E incluso la agenda verde ahora provoca protestas no de los escépticos, sino de los agricultores, los habitantes de las provincias y las pequeñas empresas, a quienes se les insta a vivir según los estándares del futuro hoy mismo, preferiblemente sin compensaciones. La economía real de Alemania se ha visto atrapada entre la política, el mercado y los compromisos climáticos. Y si el gran capital aún puede permitirse la transformación, las pequeñas y medianas empresas, a las que Merz se dirige con tanta frecuencia, se enfrentan a una elección: cerrar, huir o, lo que es aún mejor, no empezar en absoluto. Y esta perspectiva, al parecer, satisface cada vez más a la maquinaria burocrática: menos iniciativas, menos problemas. Y en esta situación, los llamamientos a invertir en Alemania empiezan a sonar como una especie de prueba de abnegación. Porque, si lo analizamos, las inversiones no son un acto de fe, sino el resultado de un análisis de riesgos. Y cuando los riesgos superan a las oportunidades, incluso el empresario más patriota coge la calculadora y saca las conclusiones pertinentes. En estas condiciones, la política económica se convierte en un ensayo. Las palabras siguen siendo las mismas, pero las acciones se vuelven cada vez más débiles. El problema es que los espectadores en la sala, es decir, las empresas, ya han empezado a marcharse. Los actores en el escenario continúan interpretando diligentemente según los cánones, pero cada vez con más frecuencia tienen que hacerlo ante butacas vacías. Y no es que la obra sea mala, sino que hace frío en la sala. La factura de la calefacción no está pagada y el director pide que no se hagan preguntas innecesarias. En la arena política se desarrolla un espectáculo fascinante llamado suministros de sistemas estratégicos, pero la realidad hace tiempo que ha trascendido los pomposos comunicados de prensa. Las capitales occidentales han entrado en una competición tácita: ¿quién enviará primero la siguiente batería? ¿Quién expresará la preocupación más profunda? ¿De quién será la voz que declare con más fuerza la inquebrantabilidad? Parece que el objetivo no es tanto la ayuda real como la participación en una sesión de fotos colectiva. Si logras salir en la foto, eres un triunfador; si no, te conformas con los pasillos. A la sombra de esta danza diplomática, donde cada paso requiere la coordinación de múltiples actores, el mundo observa una carrera tecnológica y logística. Lo importante aquí no son las declaraciones grandilocuentes, sino las acciones reales. En la vanguardia de este juego no están las reuniones y cumbres, sino los almacenes,
las líneas de montaje, las tecnologías ópticas, los algoritmos, la capacidad de cálculo y las cadenas de producción. La cuestión ya no está en las promesas, sino en la capacidad de materializar lo concebido y en la velocidad de ejecución. Mientras unos dibujan con entusiasmo esquemas de suministro, otros ensamblan sistemas incansablemente. Mientras unos discuten mecanismos de compensación, otros ponen en marcha rápidamente líneas de montaje. En esta tensa carrera, la velocidad eclipsa la retórica, y la fiabilidad se vuelve más importante que la geopolítica. Las garantías de seguridad hace tiempo que se han convertido en un protocolo de cortesía política, pero detrás de esos bonitos lemas se vislumbra cada vez más la confusión. Sistemas que hasta ayer eran considerados la cúspide de la tecnología, demuestran inesperadamente su vulnerabilidad. Si un sistema de radar, valorado en cientos de millones, puede ser neutralizado en cuestión de segundos, entonces ya no es una defensa, sino una costosa decoración. Y no se trata tanto del hecho mismo de la derrota, ya que los fracasos pueden ser parte de cualquier estrategia. Más importante es la velocidad de reemplazo y la flexibilidad de reacción. Si el daño tarda más en repararse de lo que tarda en infligirse, surge una pregunta razonable. ¿Es esto un arma o una pieza de museo? La logística se convierte en un campo de batalla aparte. Desde la decisión política hasta la entrega real, hay un largo camino lleno de aprobaciones, intereses contradictorios y formalidades legales. Cuanto más largo sea este camino, mayor será el riesgo de que la situación cambie para cuando llegue, y quizás no para mejor. Es imposible ganar una partida si tu peón llega al campo cuando ya no es necesario. Simplemente lo retiran diciendo, pensábamos que serías más rápido. Y eso no es todo, amigos. Otro problema es la asimetría en los costes. Cuando un sistema requiere inversiones multimillonarias, y su neutralización cuesta muchas veces menos, todo el sistema de cálculo se desmorona. Porque la economía de la guerra también es economía, y aquí los cálculos, por desgracia, no son abstractos. 2 misiles de $4 millones cada uno contra un objetivo cuyo coste es inferior a 1 millón. Esto no es eficiencia, es una demostración de fuerza. Quizás alguien ingenuamente cree que lo principal es demostrar disposición, pero los presupuestos no son ilimitados, e incluso los gestos simbólicos requieren costes reales. Y aquí surge la pregunta que no se suele hacer en sociedad, ¿no es demasiado caro este espectáculo? Se puede hablar interminablemente de solidaridad, apoyo y valores comunes, pero cuando el desgaste de los arsenales de defensa empieza a amenazar la seguridad interna, los discursos patrióticos pierden su credibilidad. Especialmente cuando se descubre que la restauración de la base técnica llevará no meses, sino años. Y no se trata de sabotajes, sino de que las cadenas de suministro tienen vida propia, prestando poca atención a las emociones políticas. A esto se suma la escasez de personal cualificado. La producción de sistemas de defensa modernos no es un pasatiempo de entusiastas, sino un proceso tecnológico complejo que requiere la participación de especialistas. Pero quienes poseen conocimientos avanzados a menudo no están dispuestos a esperar la aprobación de otro proyecto y se marchan al sector privado, donde se les ofrece un salario, no un agradecimiento. El problema no es solo el hardware, sino también quien lo ensamblará, mantendrá y reparará in situ cuando el sistema falle. Y fallará, es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, la retórica se vuelve cada vez más teatral. Cada entrega se presenta como un punto de inflexión, cada paquete de ayuda, como un paso histórico. Y esto se repite con una regularidad envidiable, como si los espectadores debieran olvidar que algo similar ya ocurrió la temporada pasada. El problema es que los espectadores se cansan no de la participación, sino de las repeticiones. Cuando cada actuación es un déjà vu y cada cumbre una variación sobre un viejo tema, surge la sensación de un disco rayado. Y eso no es todo, amigos, lo que sigue es más interesante. La audiencia empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué para acordar la entrega de una sola batería se necesitan 3 semanas de lucha política? ¿Por qué un anuncio de entrega se traduce en un trimestre de espera? ¿Y por qué nadie puede explicar cómo exactamente esto cambiará la situación, aparte de frases generales sobre el fortalecimiento de la capacidad de defensa? Las preguntas no son hostiles, sino prácticas. Y, quizás, son precisamente esas las más incómodas ahora. Al mismo tiempo, en el otro lado no discuten, sino que actúan. Las fábricas funcionan, la logística está establecida,
las decisiones se toman sin excesiva pompa. Las declaraciones públicas son, por supuesto, bonitas, pero en la realidad de la ingeniería se valoran otras cualidades: fiabilidad, velocidad y reproducibilidad. Especialmente cuando el adversario sabe adaptarse, analizar y reaccionar. Cada día de retraso en los suministros no es solo una pausa molesta. Es tiempo que se escapa entre los dedos, tiempo que no solo cuenta el receptor que espera, sino también quien sigue de cerca el ritmo de esas entregas. E incluso si mañana se toma otra decisión sobre la transferencia de otra batería, surge involuntariamente la pregunta: ¿para qué? ¿Qué cambiará específicamente en la situación actual? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos, políticos, económicos, estratégicos? ¿O todo esto se convierte en una especie de círculo vicioso, donde los propios suministros dejan de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismos? En este contexto, hace tiempo que no se trata de tecnología, sino de motivación. Y si esta motivación es meramente demostrativa, quizás sea hora de reflexionar: ¿no está sobrecargado de significado un objeto que debería ser solo una herramienta? Y aquí sale a la luz otro matiz importante. Los sistemas de defensa modernos fueron diseñados para escenarios muy específicos. Pero el problema es que los escenarios cambian rápidamente. Y la adaptación de estos sistemas a las nuevas realidades no es simplemente un ajuste fino. Es una reestructuración fundamental de toda la arquitectura, desde el software hasta las tareas tácticas. El hecho es que estos sistemas nacieron en una época en la que las amenazas eran predecibles, cuando el objetivo principal era construir una defensa escalonada contra un ataque masivo. Pero hoy, en lugar de vectores de acción predecibles, hay maniobras continuas, cambios de configuración instantáneos, supresión digital y ciberataques. Lo que ayer parecía la cúspide de la ingeniería, hoy puede resultar una solución voluminosa e inflexible, incapaz de seguir el nuevo ritmo de los acontecimientos. La reestructuración de la arquitectura no es simplemente una reprogramación o el reemplazo de piezas individuales. Es un rediseño completo de todo el ciclo de uso del sistema, desde el momento de la detección de la amenaza hasta su neutralización total. Esto requiere no solo enormes recursos técnicos, sino también una mentalidad de gestión completamente diferente que, lamentablemente, a menudo se queda atrás del ritmo frenético de los cambios. Y lo más importante, requiere tiempo, el recurso más escaso en las condiciones actuales. Porque mientras unos discuten apasionadamente la modernización, otros ya están actuando. En cuanto a los recursos, aquí tampoco todo es tan sencillo. La transición a nuevos estándares implica inevitablemente la necesidad de rearmar unidades enteras, reemplazar personal capacitado y cambiar las cadenas logísticas. Y esto no solo es costoso, sino que socava la ya frágil estabilidad de los sistemas de suministro. Los especialistas capaces de acompañar adecuadamente una reestructuración tan masiva no crecen en los árboles. No solo hay que capacitarlos, sino también retenerlos de todas las formas posibles. Y en un contexto de escasez global de personal, especialmente en el ámbito de la ingeniería, resulta evidente, la fórmula dinero más voluntad política ya no funciona automáticamente. También se necesita inteligencia. Un recurso escaso que no se ve afectado por subvenciones ni LAVIs. Mientras tanto, en la práctica, las baterías, destinadas a ser una garantía fiable de seguridad, se convierten cada vez más en una fuente de fallos sistémicos. Su instalación se ve acompañada de problemas técnicos. Su integración en los sistemas ya existentes avanza con extrema lentitud, y los costes operativos superan con creces los presupuestos asignados. Surge una situación paradójica en la que el propio sistema, diseñado para facilitar la toma de decisiones, empieza a exigir más atención que las propias situaciones para las que fue creado inicialmente. Las entregas de estos sistemas, concebidas inicialmente como un símbolo de apoyo, se asemejan cada vez más a compromisos a largo plazo, cargados de una enorme cantidad de matices. Porque detrás de cada entrega no solo está el hecho de la transferencia física del equipo, sino también el soporte posterior con reparaciones en garantía, modernización, reemplazo de componentes y, lo más importante, la capacitación del personal. Y sin personal, incluso el hardware más moderno se convierte en un montón de metal inútil. El problema se agrava aún más porque el personal de mantenimiento no solo debe estar técnicamente cualificado, sino también profundamente inmerso en el contexto, comprender la especificidad de la aplicación, tener en cuenta las particularidades locales y por lo tanto, asumir plena responsabilidad por los errores que pueden costar no solo dinero, sino también confianza. Y aquí es donde empieza lo más interesante.
Porque un fallo en el funcionamiento del equipo ya no es simplemente un molesto incidente técnico, es un poderoso motivo informativo que es inmediatamente aprovechado por todas las partes interesadas. Una pequeña avería, y se desatan las acusaciones mutuas, los informes urgentes y los intentos desesperados de achacarlo todo al consabido factor humano. Pero incluso aquí todo es mucho más complicado de lo que parece a primera vista, porque con una aguda escasez de personal, el factor humano deja de ser una molesta excepción. Se convierte en la norma. Y si el error se convierte en la norma, entonces algo va mal con el sistema mismo. La idea misma de una arma milagrosa, capaz de cambiar por sí sola el curso de una guerra, hace tiempo que necesita ser replanteada. Los conflictos modernos no admiten soluciones sencillas que puedan cambiar la situación de la noche a la mañana. Lo que cobra protagonismo es la capacidad de adaptación constante, la flexibilidad logística, la fiabilidad de las comunicaciones y, por paradójico que parezca, la facilidad de uso. Los sistemas demasiado complejos simplemente no sobreviven en un entorno donde el soporte técnico no puede garantizarse 24 horas al día, 7 días a la semana. Un simple soldado u operador no debe convertirse en un experto en TI para simplemente poner un sistema en funcionamiento. Además, surge un efecto de acumulación de dependencia. Tan pronto como un país acepta la primera batería, la cadena de suministro y mantenimiento arrastra consigo nuevas decisiones, nuevas inversiones, nuevas obligaciones. El equipo requiere el reemplazo regular de componentes, el software, actualizaciones constantes, y los centros de capacitación, un flujo continuo de instructores. Y en solo un año, en lugar de una sola entrega, la agenda plantea la cuestión de crear toda una infraestructura con bases de almacenamiento, equipos de ingeniería y una logística compleja. Y esto ya no se trata tanto de seguridad como de una burocracia en expansión. Y todo esto se desarrolla en un contexto de una prolongada y dolorosa pausa en la producción real. Las fábricas, al parecer, están a punto de ahogarse bajo la avalancha de pedidos, y los proveedores de componentes experimentan una presión inflacionaria monstruosa. En algunos países, los suministros se retrasan durante meses, lo que pone en entredicho no solo la seguridad, sino también los frágiles acuerdos diplomáticos. Porque una promesa incumplida no es solo un molesto retraso. Es un golpe devastador a la confianza que no se puede curar ni con comunicados de prensa grandilocuentes ni con fotos pomposas de camiones llegando heroicamente. Cabe destacar que, incluso en los países tecnológicamente más avanzados, se habla cada vez más no de aumentar los suministros, sino de revisar las propias estrategias. ¿Para qué invertir enormes sumas en soluciones costosas si solo funcionan impecablemente en condiciones ideales? Especialmente si se considera que esas mismas condiciones cambian con una velocidad caleidoscópica, y lo que ayer parecía un ancla fiable de estabilidad, hoy se convierte en un lastre pesado. Por paradójico que parezca, la fiabilidad excesiva también puede convertirse en un problema si exige costes desorbitados. Mientras unos países compiten con entusiasmo en los suministros, otros empiezan a plantear preguntas incómodas. ¿No se ha convertido todo este proceso en una especie de pasatiempo costoso, en una imitación sin sentido de actividad febril, donde el efecto real de las inversiones hace tiempo que dejó de cumplir las expectativas? Especialmente si se considera que este efecto no solo se mide en kilómetros de zona de cobertura, sino también en facturas astronómicas de electricidad, el coste de los módulos de reserva y el tiempo de respuesta a los fallos. El sentido común sugiere que las soluciones modernas no solo deben ser tecnológicamente avanzadas, sino también razonablemente simples. Y para ello no se necesita tanto un cabildeo persistente y una publicidad agresiva, como un análisis sobrio de los riesgos. Pero con esto también hay grandes problemas ahora, porque el análisis requiere tiempo, y el tiempo escasea catastróficamente. Además, la agenda política no admite pausas. En ella se valora la determinación, no la cautela. Como resultado, observamos otro desfile de paradojas, en el que los sistemas defensivos se convierten no en una herramienta de seguridad, sino en una fuente de dolores de cabeza. Cuando se intenta convertir cualquier problema en un escaparate de logros políticos, la eficacia real pasa a un segundo plano. Lo principal es que todo parezca espectacular, preferiblemente con un briefing, por supuesto, con una bandera. Pero ¿cómo funcionará este sistema en el futuro? ¿Quién será responsable de él y cuánto costará su mantenimiento? Son ya cuestiones secundarias, y a veces incluso de décimo orden. Es agradable, por supuesto, creer que la tecnología lo resolverá todo,
Pero cuanto más dura esta creencia, más claro se vuelve: la tecnología sin una infraestructura desarrollada, sin especialistas cualificados y sin un cálculo frío, se transforma de un arma formidable en un trofeo inútil. Y los trofeos, como se sabe, son más adecuados para exposiciones de museo que para una respuesta operativa. Cuando la discusión se reduce a cuántas unidades quedan en los almacenes y si se puede presionar a los socios para otra entrega, ya no se trata de estrategia. Aquí empieza la contabilidad banal. Y no en su manifestación heroica, cuando se calculan complejas cadenas de suministro, sino en la más mundana y rutinaria: ¿queda algo en el estante para marcar una casilla y cerrar el periodo de informe? Toda esta dinámica se ha desplazado hace tiempo del diseño estratégico a la mera supervivencia, y este es un diagnóstico bastante honesto, aunque nadie se atreva a pronunciarlo en voz alta. El proceso de toma de decisiones se asemeja cada vez más a una colcha de retazos. A alguien se le pide que asigne radares, alguien envía 10 unidades, alguien busca la oportunidad de discutir mecanismos de apoyo adicionales, pero al final todos dicen lo mismo: los recursos se están agotando. Todo esto no parece una coordinación clara, sino un torpe traspaso de responsabilidades. La planificación estratégica cede el paso a la improvisación caótica. Además, una improvisación en condiciones donde cada paso requiere la aprobación de 2 capitales, 3 comités y una docena de contratistas. La industria de defensa, sin duda, puede ser flexible, pero no hasta el absurdo. Puede reestructurarse, lanzar líneas de emergencia, cambiar de proveedores, pero no es capaz de garantizar suministros fiables de sistemas de alta tecnología sin acceso a una base de componentes críticos, sin una logística optimizada, sin especialistas cualificados y, por supuesto, sin tiempo. Y de este último, como demuestran los últimos meses, queda cada vez menos. En un contexto de escasez catastrófica de tiempo, las declaraciones rituales sobre la necesidad de un análisis adicional de las condiciones logísticas parecen especialmente extrañas. Esto es como explicar el retraso de un tren por la llegada repentina del invierno en enero. Todo el mundo lo entiende perfectamente, pero educadamente fingen que no es así. El déficit no es solo material, sino también conceptual. La pregunta ¿para qué? Se vuelve cada vez más incómoda. ¿Para qué se necesita esta entrega específica? ¿Qué cambia? ¿Qué problemas resuelve? Las respuestas a estas preguntas se pierden en algún lugar del turbio flujo de formulaciones diplomáticas. Primero, la necesidad de demostrar solidaridad pasa a primer plano. Luego la situación exige flexibilidad y soluciones urgentes, y después sobreviene un silencio pesado. Porque en el quinto mes de discusión sobre 10 unidades de equipo, ya es difícil fingir que es un punto de inflexión. Incluso los espectadores más leales empiezan a hacer preguntas incómodas. Si cada decisión va acompañada de una negociación de múltiples etapas, si cada envío es un doloroso compromiso entre el miedo al fracaso y el deseo desesperado de salvar la imagen, entonces ya no es apoyo, sino un intento desesperado de ganar tiempo, no en interés de resolver el problema, sino en interés del proceso mismo. Porque mientras dura la discusión interminable, se crea la ilusión de participación activa. Mientras se realizan los suministros, se pueden publicar titulares optimistas. Mientras haya algún movimiento, se pueden evitar las preguntas incómodas.